Profesor, por favor, profesor, avance con las diapositivas, por favor. Hay mucho silencio o yo no, o no se oye nada. Sí, no, no se escucha nada. A ver. No, yo la estoy oyendo cuando habla. Yo pensé que era que se había desconectado el audio. No, 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 no. Yo estoy acá. Estoy. Bueno. A ver. Aquí en Acá Nairo, no veo la diapositiva. ¿Usted ya Pero ya la ubicó? empezaron, pero ya se empezó a grabar. Sí, bueno. Vamos a hacer la oración entonces. Amén. Amado Dios, gracias porque tú siendo rico, te hiciste pobre para venir a librarme de mis pecados. Yo sé que no siempre te alabo por tu amor, ni les hablo a los demás sobre el amor que tú tienes para ellos también. Perdóname. Lléname de gozo para hablarle de ti a los demás, para contarles de tu gran amor por el que enviaste a Jesús para salvarnos del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Te doy las gracias porque nos has nacido el Cristo, el Señor. En su nombre oramos. Amén. Bueno, la segunda lección, sí se ve perfecto. Es el nacimiento de Jesús, Mateo del 1, capítulo 1, 18 al 24. Avanzamos, profesor, por favor. Ya hicimos el saludo, buenas noches, bienvenidos a todos en esta segunda clase. Es el nacimiento de Jesús. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender a Mateo, capítulo 1, 18 al 24. Practicar las preguntas de considerar con sus compañeros, son 6 preguntas. Y vamos a usar evidencias de la Biblia para explicar por qué Jesús tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Así que hoy vamos a aprender cosas muy importantes sobre nuestro Señor. Avance, por favor, profesor. El captar, una preguntita. ¿Está bien celebrar la Navidad para ustedes o no? ¿Qué costumbres tienen ustedes en cada uno de sus países? Porque cada país tiene sus culturas, sus costumbres, y me gustaría que me cuenten, a ver, ¿qué hacen en la Navidad? ¿Festejan el 24? ¿Solamente festejan el 25? ¿No festejan? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que no está bien? A ver, ¿quién me puede contar algo para saber, para poder entrar en el tema y poder debatir esto? ¿Quién me puede contar algo? Amén. ¿Sí? ¿Quién me puede contar algo? Juana. ¿Cómo sí, cómo se festeja cómo festeja la Bueno, Navidad? Sí, aquí en Venezuela se sí. festeja el 24, no el 25, sino el 24. Se hace cenas navideñas, Ujú. bailes, intercambio de regalos, fuegos artificiales. Todo eso
a las 12 o antes de las 12 de la noche. Ujú. Muy parecido a la Argentina. ¿Alguien más Sí, quiere compartir? Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere compartir como si festejan o no festejan? Katy, Sí, buenas noches a todas mis hermanas. Sí, nosotros acá, especialmente en familia, y como pertenecemos a la fe, lo celebramos desde una perspectiva cristiana. Para nosotros lo más importante es pasar en familia, cenar en familia, reunirnos y eso. Claro que ahorita en la actualidad, al modo que nosotros que se vive, se ha vuelto más bien una fiesta un poquito comercial, que la ropa, que los regalos, que las fiestas en amigos, bueno. Pero nosotros los cristianos sí debemos celebrar porque se celebra el nacimiento del Salvador desde una perspectiva cristiana, como lo dice la Biblia. Entonces está muy bien. bien, Así es, mi hermano. muy bien. Gracias, hermana, por su aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me está Bueno, en mi hablando? Mónica, Mónica. en mi país, que es Costa Rica, es normal como ellos también, se celebra el 24. Siempre se hace una cena, se reúne la familia, tienen intercambios de regalos, otros no, hasta el 25, pero normalmente es eso, se reúnen, siempre se da fuegos artificiales a medianoche y sí, hacer una oración, los que somos cristianos, pues vamos a la iglesia y luego Muy venimos a nuestros bien, hogares a tener una cena. muy lindo. Sí, porque normalmente Bueno, le culto. Entonces, en la ese día Biblia no tenemos ningún no, mandato. no hay ningún tipo de, no hay ninguna fecha ni tampoco hay un tipo de celebración para ese día. Como puede ser ahorita, puede ser en diciembre, ¿verdad? Ajá, muy bien. Acá Miriam me dice, yo no veo como oportunidad y se me fue. A ver, que lo voy a leer. Bueno, bueno. Acá está. Oportunidad para reunirse en familia y hay diferencias arreglarlas. Ah, también puede ser. Gracias, Miriam. Bueno, en la Biblia no tenemos ningún mandato de celebrar la Navidad o conmemorar su nacimiento. Tampoco está prohibido en las Escrituras. Recordar que Jesús vino al mundo para salvarnos, eso es muy bueno, pero no hay un mandamiento que tenemos obligación para celebrar. Es libre. El que quiere celebrar, puede celebrar. El que no quiere celebrar, no celebra. Jesús vino al mundo para salvarnos y eso es lo principal. Lo podemos alabar como lo hicieron los ángeles cuando nació y los pastores. Conmemorar algo para que no nos olvidemos, pero tengamos cuidado de perdernos en la comercialización de las fiestas, porque ahí se pierde un poco el verdadero sentido, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Mantengamos los ojos puestos en Cristo, el autor de nuestra salvación. No hay nada malo en los regalos, pero el mejor regalo es Cristo para nuestras vidas. Ese es el mejor regalo. Ustedes quieren regalar cosas, pueden hacerlo, pero enfoquemos que nuestro regalo principal es nuestro Señor Jesucristo que nos salvó a todos nosotros. No hay nada malo en los regalos, como les decía. También hay que tener cuidado con los chicos, porque a veces influye mucho lo que es San Nicolás, Papá Noel. Entonces los chicos van creciendo con ese tipo de mitos, de fantasías,
Y nosotros tenemos que tener en cuenta de enseñarles que celebramos en familia el nacimiento de nuestro Señor que vino a salvarnos. El amor de Dios celebramos. Entonces a los chicos de chiquitos hay que tratar de enseñarles eso, porque el niño cuando va creciendo y conoce la palabra del Señor, nunca se va a apartar de la palabra de Dios, nunca se va a apartar del Señor. Entonces, a veces no nos damos cuenta, no nos ocupamos, y sí, Navidad y Santa Claus y Papá Noel, acá es Papá Noel, y las propagandas de televisión y todas las vidrieras de los negocios tan con fantasía que llaman tanta la atención. Está bien, son chicos, pero nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles a ellos que nuestro regalo principal, nuestra alabanza principal es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fecha del 25 de diciembre seguramente no es exacta. Pusieron una fecha, pero nadie puede decir que sea el 25 de diciembre. Ese es otro tema también. Algunos se obsesionan por las fechas, hablan de festejos paganos. En el mundo romano, o la decoración de los pinos, que le ponen luces, que le ponen cositas. También dicen que es pagano. El ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos la cruz. La cruz dicen, pero la cruz es símbolo de muerte. Ponen una cruz como ponen en los cementerios, pero para nosotros no es un símbolo de muerte, es el símbolo de la salvación. Nosotros tenemos que ver la cruz y ahí vemos la victoria que tuvo Cristo para nosotros. Él murió por nuestros pecados para salvarnos, así que nosotros como cristianos lo vemos de otra manera, no lo vemos como si fuera de muerte. Por eso no dejemos que el mal uso de las cosas impidan glorificar a Dios. El día de hoy o cualquier otro día podemos alabar y conmemorar a Cristo. Eso no importa, es una fecha. Si lo queremos hacer así, somos libres. En Colosense, capítulo 2, del 16 al 17, dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beban, o en relación con los días de fiestas o la luna nueva, o los días de reposo. Todo esto es más que una sombra que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. O sea, celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Somos libres para festejar o no festejar la Navidad en cualquier fecha, pero si se la hace o no, que sea para la gloria de Dios. Nosotros somos libres de sentarnos a comer, de sentarnos a beber algo, siempre con el cuidado y el respeto como cristianos que somos. Somos libres, nadie nos puede juzgar. Si queremos festejar, festejamos. Si no queremos festejar, no festejamos. Si queremos poner un árbol, lo podemos poner, porque es un adorno que le queremos dar a la fiesta. Queremos poner luces, la podemos hacer, pero que nuestro punto principal es celebrar a Cristo, recordar a Cristo, que Él vino a pagar por nuestros pecados. Él nos dio la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Si están de acuerdo, si les parece bien. Son libres, hermanas, de preguntar y decir lo que piensan y lo que sienten y a ver qué opinan. Me gustaría opinar algo ¿Sí? sobre la Navidad. Bueno, Sí. yo nunca he estado de acuerdo antes de conocer a Cristo y ahora conociendo la palabra, pues nunca estuve de acuerdo con
en la mayoría de cosas de la Navidad como tal. El mercantilismo es horroroso. Yo enseñé a mis hijos, yo tengo mi hijo ya de 32 y una de 36, y los enseñé a que se podía dar un regalo de Navidad. No era el niño Jesús, no era Santa Claus. Por mi Ujú. experiencia, pues, porque yo dije cuando supe quién era el niño Jesús, cuando yo estaba pequeña y me dijeron quién era el niño Jesús, entonces fue una decepción muy grande. Me sentí como que, wow, decepcionada. Y yo dije que yo a mis hijos no les iba a enseñar eso porque no quería que sintieran esa tristeza, esa decepción que yo sentí. Y siempre les Ujú. había dicho, la Navidad, un compartir y un regalo de Navidad. Nunca le dije niño Jesús. Y después, bueno, les expliqué que el niño Jesús ya había nacido y había crecido y había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, el niño Jesús no era un día, el niño Jesús era todos los días. Y ya no era niño, ya era un hombre. Y ya no era un hombre, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y así lo he explicado a mi familia desde que soy cristiana. Y hoy por hoy le doy la gloria a Dios de que nos reunimos sin tanto afán de mercantilismo, ni estrenos, ni nada de eso, sino lo importante es la reunión que vamos a hacer ese día, lo que vamos a compartir. Muchas preguntas me hicieron mi familia sobre la Navidad, sobre el vino, sobre el beber licor, pero yo le hablaba de la palabra, pues, cuando el Espíritu Santo dice que si queremos embriagarnos, nos embriaguemos de él, y darles a entender pues que no era necesario beber para disfrutar y para ser feliz en una noche de alegría. Y hoy por hoy nos reunimos a eso, pues, a compartir. Pero no solo ese día, podemos hacerlo todos los días, porque el nacimiento de Jesucristo es el despertar de nosotros cada día. Y el honrarlo es cada día esforzarnos más para ser como Él dice que seamos y cumplir lo que Él dice que cumplamos. Y eso es lo que le estoy enseñando a toda mi familia cada vez que hablamos de eso. Muy bien, hermana, muy bien. Muchas gracias. Pero también lo que dice Colosenses es que nadie nos juzgue por lo que comamos o por lo que bebemos. Si usted quiere acompañar, si tiene la bendición de tener una buena comida que se pueda acompañar con una copita de vino, no está pecando por tomar una copita de vino. No está pecando si su esposo, su hijo quieren tomar una copita de vino para acompañar la comida. No es un pecado. Estamos libres de hacerlo. Lo malo es que se ceda, es algo que sea algo abusivo, que bueno, que no paren nunca de tomar. Eso está mal. Pero acompañar la comida con una copa de vino no está prohibido. Es más, Pablo le dice a Timoteo, te recomiendo que tomes una copa de vino porque así la comida te cae mejor. No es malo, no es pecado. No nos tenemos que horrorizar por eso. Una copa de vino, no una botella ni 5 litros como Dama Juana. Pero por eso no hay que juzgar lo que se come ni lo que se bebe. Eso lo van a ir aprendiendo a medida que vayan estudiando, se van a ir dando cuenta que Dios no prohíbe ciertas cosas. A veces los perjuicios son. Ahora, por supuesto, si hay una persona, vamos a hacer un ejemplo, que fue alcohólico y que por milagro y por misericordia de Dios ha dejado de tomar, entonces nosotros tenemos que cuidar a esa persona en el sentido de que no vamos a tomar delante de él, porque estaríamos tentándolo. Pero si es una familia que no hay problemas de alcoholismo, no hay problemas de otro tipo de cosas, y se quiere compartir una copa de vino en la comida, no es malo. Todo lo que no moleste al otro, se puede hacer. Como ya les digo, si hay una persona que no puede tomar o que no puede comer ciertas cosas porque por problemas de salud y lo podemos evitar para no causarle dolor, daño, molestia, evitémoslo. Pero si no, no tenemos prohibido nada. ¿Algún comentario, alguna
preguntas sobre lo que se está hablando? No sé si están de acuerdo, les parece mal, porque cada país tiene su cultura, pero esto es bíblico. Así que, ¿nada? Bueno, avanzamos, profesor, para la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a contar la historia. A ver, ¿quién se anima a contar la historia? ¿Quién la leyó y se anima? Es cortita. Entre varios podemos contar la historia para después pasar al otro tema. ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima hoy a contar la historia? Bueno, Mateo, capítulo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pensando él en esto. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiere decir que José fue avisado a través de los sueños por el ángel y él cumplió con lo que tenía que cumplir, tomar a María como esposa y cuidar de ese niño. Y la respetó sin tocarla hasta que María tuviera a su hijo, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Una pregunta hasta acá de lo que es la historia, alguna duda, algo que quieran comentar. Bueno, avanzamos para la otra diapositiva, por favor. Vamos a ver, considerar las 6 preguntas de Mateo, de capítulo 1, del 18 al 24. Avanzamos, profesor. Ahí está, gracias. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién nos encontró? ¿Quién puede aportar? ¿Quién puede compartir? Mónica. Yo tengo que es María, José, Jesús, el Espíritu Santo, el ángel, el profeta. Esos fueron los que encontré. Sí. Dios, Emanuel también. Virgen. ¿Quién más quiere aportar algo? Ya casi están todos, pero bueno, si alguien quiere nombrar algunos más que se nos haya escapado, hay algunos más. El hijo primogénito. Bueno, ¿encontraron alguno de los? Gracias por compartir, muchas gracias. ¿Encontraron los objetos? Una anterior, ahí está, gracias.
Yo en este no encontré como tal objetos que son cosas. No encontré en todo, lo leí y no encontré como tal. No, no hay tampoco, no se encuentran los objetos en esta historia tampoco. Ya seguramente para la próxima lesión que veamos van a aparecer. Yo no encontré tampoco. ¿Y dónde ocurrió la historia para ustedes? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Bueno, voy a responder primero para no faltarle respeto a la clase. Sí, En Galilea de Nazaret, según el texto es. sí, muy bien, en Galilea, Nazaret, sí. Mi pregunta es, cuando querramos responder, levantamos la manito, ¿usted nos nombra o podemos interactuar libremente? Si levantan la manito, mejor, porque yo las veo. Yo tengo la cámara apagada tengo flojo el internet y no quiero que se quede tildada la imagen y no se pueda comunicar. Pero si ustedes levantan la mano, les voy nombrando para que puedan participar y compartir, como Amén, hicieron el martes pasado, que estuvo buenísimo. amén. Por eso yo pregunto quién quiere compartir y no veo que nadie comparta. Pero levanten la manito, por favor, y yo les doy el No, yo lugar la tengo para que ustedes levantada, puedan. Sí, sí, está perdón. bien. La pregunta, ¿otra pregunta quería hacer, hermana? Compartió que donde ocurrió la historia en Nazaret, ¿verdad? Sí, sí, en Galilea de Nazaret. Perfecto. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Qué pasaba el martes cuando vimos lo de María? Esto pasó unos días después que de los 3 meses que vino María de la casa de Isabel, y José se encontró que ella estaba embarazada y se puso mal porque pensaba que María lo había engañado. Entonces está transcurriendo en los 6 meses después de que el ángel le avisó a Zacarías que iba a ser, después de sus ruegos y sus oraciones, iba a ser padre. Así que esto está transcurriendo fueron en términos de días, 20 días, un mes tal vez, porque no fue mucho más que eso el tiempo que ocurrió esta historia. Muy pegadito a lo que vimos el martes, el anuncio de la gran noticia del ángel Gabriela María. ¿Acá ven algún problema? ¿Cuál es el problema? Para mí sería la separación, el posible divorcio de José y María. Claro, porque ¿qué es lo que le pasa a José? Se siente mal. Se siente mal por ver a María de esa forma, embarazada. ¿Qué pasó acá? Dijo. ¿Qué pasó acá? Entonces él, ¿qué está pensando? En abandonarla, en secreto. Pero el castigo para las mujeres adúlteras era muy grave. Las mataban a piedrazo. Y Beth, ¿querés compartir? No se escucha, Ivette. Entonces, eso es lo que está pasando. Ese es el problema. ¿Y se soluciona el problema?
A ver quién quiere compartir. Yo digo que sí. Pienso que ¿Quién más quiere? cuando tiene el sueño, José, como Dios le Ajá. habla. Claro, cuando el ángel viene a José y le dice, José, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque lo que ella concibió es del Espíritu Santo. Entonces ahí es como que José se relaja y dice, ay, menos mal. Entonces recibe a María y se pone también, hace la voluntad de Dios. José también acepta eso, esa noticia, esa gran noticia de cree a María, sabe que María no lo engañó y él dice, voy a ser su padre acá en la tierra, de ese niño que es el Salvador, el Hijo de Dios en este mundo. ¿Verdad? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere compartir? Bueno, avanzamos, profesor, por favor. Los detalles que estuvimos viendo nos ayudan con la comprensión de la historia. Nos ponemos adentro de la historia, porque acá vemos el problema, cómo José reacciona, eh, entonces ver los personajes, ver el problema, ver el lugar, ver el tiempo donde ocurrió, cuándo ocurrió. Eso nos ayuda a entender lo que estaba pasando. Y de esta forma también dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Nosotros no agregamos ninguna palabra más. La Biblia nos cuenta la historia y nosotros la interpretamos. Dios nos está contando la historia. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos está contando. Así fue el nacimiento de mi hijo. De esta forma. Y dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, sin agregarle y sin sacarle nada. ¿Verdad? ¿Qué opinan? Que los detalles nos ayudan a comprender, comprendieron esta historia, se dieron cuenta, pudieron analizarlo, de cómo fueron los acontecimientos, del nacimiento de Jesús. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere dar una opinión? O una pregunta, un comentario. Anímense, que estamos para Amén. aprender. Amén. Bueno, yo por lo menos leí entre Mateo y Lucas y entendí algo de que por lo menos ellos estaban esperando, el pueblo de Dios estaba esperando ese nacimiento desde hace mucho tiempo, porque todo el pueblo de Dios hasta el nacimiento de Jesucristo pues esperaban el Mesías, eran criados con esa promesa. Y cuando lo ven, pues dudan, por lo menos José sabía de esa promesa, de que iba a ser con una virgen, de que era a través del Espíritu Santo, de que, o sea, estaba tan dicho en la profecía, que iba a ser en Nazaret, se iba a llamar Nazareno, iban a nacer en Belén, todas esas cosas estaban tan descritas, pero en el momento de realizarse, pues hubo dudas y creo que nosotros también caminamos así, esperando, esperando, esperando de Dios y sabemos de las promesas, pero cuando la promesa se hace presente, pues dudamos. Claro, esa es nuestra naturaleza pecaminosa, que no queremos muchas veces, pecamos por incredulidad, por dudar. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. A veces no le creemos a Dios. El pueblo de Israel, desde que lo sacó desde Abraham,
no desde Abraham, desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios tenía la solución inmediatamente después del pecado de ellos. En Génesis 3, versículo 15 dice, y la simiente de la mujer pisará la cabeza a la simiente de ella, y ésta le herirá en el carcañaz, que es en el talón. Ya Dios tenía la solución para el problema del pecado de la desobediencia de Adán y Eva. La simiente de la mujer, dice Jesús, le pisará la cabeza a Satanás, porque Satanás se convirtió en serpiente y hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y la serpiente, es Satanás, lo herirá en el talón, dice, a Dios, a nuestro Salvador. Y así fue. ¿Cómo murió Jesús? Muy golpeado. Le hicieron de todo. Con dolor, con sufrimiento. Sufrió horrores por nosotros. Pero Jesús venció. Nos dio la salvación. Entonces, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Leer la palabra y dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y con este considerar donde buscamos todas los detalles, nos ayudan a entrar y a conocer la palabra de Dios. Y después nos facilita el poderlo compartir, porque ustedes pueden compartir estas historias. Amén. ¿Qué opinan? ¿Quieren opinar? ¿Quieren hacer un comentario? Son libres de comentar lo que piensan, lo que quieran, ¿eh? Avanzamos, profesor, a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, vamos a obviar los Zoom y vamos a pasar a consolidar. Y creo que tenemos, a ver, después de consolidar, a ver, la Navidad, la historia, considerar. Los grupos ya pasaron. Consolidar. La próxima diapositiva, por favor, la avancemos. ¿Cuál es el punto principal de esta historia, hermanas? ¿Cuál El es el punto nacimiento principal? de Jesús. El nacimiento El de nacimiento de Jesús. Jesús como cumplimiento de la promesa de Dios, de la profecía. Muy, muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo más? Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, avanzamos en la próxima, profesor. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vemos? La duda de José. La incredulidad de José. Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Él dudó, tuvo miedo, temor, no quiso creer, quiso dejar a María, abandonarla, el abandono. A veces nosotros dudamos de algo o decimos, Dios no me escucha mis oraciones, ¿para qué voy a la iglesia? No voy más. Y queremos abandonar todo. No tenemos fe, nos deprimimos. Juana, ¿querés compartir? Tantas cosas pasan por el corazón y la mente
de los seres humanos que no le creemos a Dios, no esperamos en sus promesas. Los tiempos de Dios son perfectos, queremos todo ya y si no es ya, tenemos dudas. Así que esos son los pecados que podemos confesar, ¿verdad? La duda, las ansiedades que decimos, Dios no me escucha mis oraciones, o ¿por qué me pasa esto? Esos son pecados que nos hace confesar esta historia cuando hay un conflicto, un problema, una circunstancia que no nos gusta, entonces ahí ya bajamos los brazos en vez de, de seguir creyendo y esperando, ¿no? Avanzamos, profesora, a la próxima, por favor. ¿Y en qué versos de la palabra de esta historia veo el amor de Dios hacia mi vida? ¿Qué versos? ¿A dónde encontramos el amor? También nos vamos a hacer. No escuché. ¿Quién compartió? Creer. ¿Alguien quiere compartir? Sí. Bueno, los versos, las palabras de amor que podemos ver en esta historia es para con nosotros, es por gracia, Dios nos envió al Salvador, ¿no? Hizo que María fuera la madre del Hijo Eterno y también que José sea su padre, que lo cuide, que lo guíe hasta que él fuera hombre, ¿verdad? Porque era un niño, tenía que nacer y tenían que criar y cuidar ese niño, protegerlo, porque él es nuestro Salvador, entonces había que cuidarlo y protegerlo. Ahí vemos el amor de Dios como Dios también le dio fuerza a esos padres, los ayudó, los guió. Eran seres humanos, comunes y corrientes como nosotros. Ellos no tenían ninguna clase de poder. Eran pecadores. María pecadora. José también, ellos estaban bajo la ley. No estaba el Evangelio. El Evangelio vino después. Se vivía bajo la ley. Estaban bajo la ley mosaica, la ley, los 10 mandamientos. Ellos vivían bajo la ley. Pero por gracia de Dios también ha revelado este maravilloso acontecimiento, que confiaron en la promesa de Dios y supieron que ese bebé iba a ser el Salvador de todo el pueblo de Dios. Amén. Avanzamos para la próxima diapositiva, profesor. ¿Qué podemos pedir a Dios que obre en nuestra vida y poner en práctica esta palabra, su palabra? ¿Qué les parece a ustedes que tendríamos que pedir a Dios que obre en nuestra vida para poner en práctica su palabra? Amén. Levanten la manito, así ya sé quién quiere compartir o hacer una pregunta o hacer un comentario. ¿Qué le podemos pedir a Dios? ¿Qué piensan? Amén. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. No veo la manito, por eso. Sí, sí. Ok. Comparta, hermana. Comparta, Bueno, soy hermana. Juana, la hermana Juana. Bueno, Ahí está, yo Juana. quería
lo que vi ahí en este versículo, que es la duda, aun cuando sabemos y Dios nos ha dado su promesa y su verdad, que me dé más discernimiento de la palabra, de sus promesas que están por cumplirse, para estar atenta, para tener los ojos atentos a su palabra, a sus mensajes y para seguir sirviéndole con diligencia, para no dudar tanto o no dudar. Le pediría esa sabiduría, esa dirección y oír más la palabra, atesorarla y poder ponerla en práctica, ¿verdad? Y no sorprenderme de las cosas que se van a cumplir porque ya Él las ha dicho, que me dé firmeza Amén. cuando se cumpla todo. Muy bien, hermana, gracias por compartir. Y nosotros tenemos que leer, hermana. Nosotros, Jesús le dijo a Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Si nosotros tomamos el buen hábito de agarrar un libro de la Biblia, cualquier libro, Juan, Lucas, Mateo, el que quiera, Romanos, Efesios, son hermosos todos, Hebreos, las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Y empezamos a leer un día, arrancamos con el primer capítulo, leemos medio capítulo, al otro día medio capítulo más, y así vamos pasando. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da más fe. El leer la palabra de Dios es importantísima, porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Él nos da la sabiduría. En el libro de Santiago dice, si le falta sabiduría, pida, que Dios le va a dar en abundancia y sin reproche. Eso dice Santiago. La palabra de Dios nos enseña todo. No deja nada al azar, no deja nada que no se termine. Todo nos enseña. Tenemos todo, hermana. Está completa para cada circunstancia de nuestra vida. Es importantísimo. Tenemos un tesoro que Dios ha hecho escribir para nosotros, sus hijos, para su pueblo, para nosotros, sus hijos, para que tengamos vida eterna, para comprender su voluntad. Entonces, es leer un poquito hoy, un poquito mañana, y ustedes cuando se den cuenta van a tener una sabiduría que no van a decir, oh, ¿cómo entendí esto? Sí, amén, lo van a entender, por supuesto. Es leer la palabra de Dios, es alimentar el espíritu. Nosotros, yo tenía un grupo sembrador acá, empecé con un grupito sembrador, y me decían, ay, pero no entiendo la palabra, me cuesta, no, ¿cómo hago para entender esto? Entonces, yo le decía, vos te levantás a la mañana, desayunás, almorzás, merendás y cenás. Tu cuerpo está muy bien alimentado. ¿Y el espíritu? ¿Cómo alimentas el espíritu? Lo tenés a dieta. El espíritu lo tienen a dieta. Entonces, si uno mantiene el cuerpo con alimentos para estar fuerte, para estar bien, para trabajar, para hacer salir, para no enfermarse, también tenemos que alimentar el espíritu. Y el espíritu se alimenta con la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay recetas mágicas. Nosotros queremos tener sabiduría. La vamos a tener. Tenemos que leer. Tenemos que leer. Yo se lo doy, esto que les digo es como ejemplo de mi vida, como un consejo. Yo, hermana, no agarraba un libro ni una revista para leer en mi vida, pero cuando toqué la Biblia no me pude separar más.
porque más leía, más quería leer, porque Dios me daba el conocimiento y el discernimiento de su palabra. Y eso es algo que no se puede explicar, el gozo y la alegría y la paz y todo, porque ¿cómo estoy entendiendo? Decimos, ¿cómo están? Hagan la prueba. Yo a veces no hay tiempo, uno tiene que hacer cosas o tiene que trabajar, tiene la familia, pero tómense en media hora y lean, y lean. Empiecen un libro y termínenlo y van a ver todas las maravillas que Dios les va a mostrar. Todas las maravillas que Dios les va a mostrar. Bueno, seguimos porque se nos va la hora. Pasamos a la siguiente diapositiva, avanzamos. Ahora vamos a hablar un poquito de Jesús es el verdadero Dios y Jesús el verdadero hombre. Amén. Jesús verdadero Dios. ¿Cómo es esto, no? Bueno, según Mateo, capítulo 1, 18, 24, Jesús es engendrado del Espíritu Santo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es verdadero Dios. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Hizo milagros. El verbo significa palabra. En el principio era el verbo, estaba en el cielo el Señor. El verbo era espíritu en el cielo, era el que hacía todas las cosas. Entonces en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá nos está diciendo quién es Jesús, cómo fue Jesús. Jesús es verdadero hombre. Cuando Jesús habla de sí mismo, se llama hijo de hombre. Jesús nació como hombre, murió como hombre, tuvo hambre en el tiempo que él vivió, tuvo sed, tuvo cansado, tenía sueño, fue tentado igual que nosotros, pero él no pecó. Él no pecó, él fue santo. ¿Por qué tuvo que ser Dios y hombre en una sola persona? Tuvo que ser verdaderamente hombre. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, dice, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Cristo Jesús nació bajo la ley mesiánica. Había que cumplir todos los mandamientos que el Padre, nuestro Dios, mandaba a que se cumplan. Nació de una mujer sujeto a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, un hombre tiene que cumplir la ley. Lo que nosotros no podemos cumplir, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Aunque nosotros digamos, no matamos, no robamos, pero igualmente pecamos, porque seguramente tenemos envidia, tenemos celos. Hay muchas formas de pecar. Hay muchas formas de hacer cosas que no corresponden hacer. A veces pensamos mal de otra persona. Podemos pecar pensando mal de otra persona. Podemos pecar hablando mal de otra persona. Y podemos también pecar haciéndole mal a otra persona. Porque nuestra esencia es así. Nosotros somos seres humanos que pecamos, no podemos ser santos. Pero Cristo
es santo. Entonces, Él vivió por nosotros una vida santa y vino y cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir para que Dios nos adoptara como hijos. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces Él tuvo que venir al mundo como un hombre y recibió el castigo o la maldición que a nosotros nos correspondía, porque si nosotros somos los que pecamos, la paga del pecado, dice Pablo, es la muerte. Es algo que Dios no aborrece el pecado. Entonces Él tuvo que venir como hombre para tomar nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él vivió una vida santa sin pecar en lugar nuestro. Y todo lo malo que había en nosotros lo pagó en la cruz, para que Dios nos adoptara como hijos. Por eso es nuestro Salvador, el que nos redime de los pecados. Él nos compró de los pecados. Él nos compró. Él pagó por nosotros. ¿Eh? Es la justicia de Dios. El pecado no puede quedar sin castigo. El pecado es pecado. Dios no puede dejar al pecado sin castigo. Alguien lo tiene que pagar y lo pagó Él por nosotros. Él, al mismo tiempo, tuvo que ser un Dios verdadero, 100% hombre, para cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, y 100% Dios. Porque aunque yo pueda cumplir todos los mandamientos, sea perfecta y cumpla todos los mandamientos, me voy a salvar a mí misma. Yo me voy a librar del castigo. Pero Él, siendo Dios, pagó todos nuestros pecados para librarnos, para librar del castigo al mundo, porque lo hizo como Dios. Cumplió todo lo que el hombre tenía que cumplir. Tomó nuestro lugar como hombre. Él fue nuestro sustituto. Dijo, Padre, voy yo. Yo pago los pecados por Viviana, pago los pecados por Olga, pago los pecados por Juana. Ellos son inocentes. Pago yo. Entonces, así tuvo que ser hombre. De esa forma vino hombre, 100% hombre. Pero tenía que ser Dios para poder llevar su amor, su salvación al mundo entero. Y hace más de 2000 años que Él viene salvando a las personas, pero para el que cree en Él. Eso lo tenemos que tener claro. Todos aquellos que creen. El que no cree ya es condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Pero para nosotros que creemos, somos salvos. Dios nos justifica por los méritos de Jesucristo. Él hizo todo por nosotros. Todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente darle las gracias, solamente darle la gloria, ser agradecido por eso que Él hizo por nosotros. Por amor a Él, vamos a querer hacer cosas buenas. Vamos a querer hacer cosas, vamos a querer compartir la palabra de Dios. Por amor, por agradecimiento, porque fue maravilloso lo que hizo Él por nosotros. Entonces, Él vino a este mundo a sustituir y a pagar los pecados de todo el mundo como Dios verdadero, como 100% Dios. Y a su tiempo Jesús asumió en su naturaleza divina como humano y así pagó todos nuestros pecados que merecíamos nosotros ser malditos y morirnos y ir al infierno por pecadores, pero Él tomó cuerpo para sustituirnos en nuestro lugar, porque nosotros somos de carne. Él tuvo que venir
como carne. Y tuvo que ser Dios para poder pagar por todo el mundo, por miles y miles de creyentes de hace más de 2000 años. Mira qué maravilloso. Por eso decimos que es 100% hombre y 100% Dios. Yo quisiera saber si les quedó claro, si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer un comentario, porque es muy importante que esto lo tengan bien entendido. Nosotros no vamos a hacer las obras no nos justifican adelante de Dios. Él hizo todo por nosotros, todo. Nosotros por agradecimiento vamos a querer hacer buenas, ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? No sé si se entiende, si hay preguntas, si hay dudas, si después les surge alguna pregunta, pues tienen mi teléfono, me llaman, pero si ahora le quedó alguna duda, no entendieron algo. ¿Nadie? ¿Está todo clarito? ¿Quedó todo claro? Yo quiero hacer una pregunta. No, una pregunta no. ¿Me escucha? Sí, yo le ¿Me escucho, escucha? hermana. Yo estoy Ok. escuchando todo. Ajá. Es muy importante, bueno, que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Ninguna persona va al Padre sino a través de Jesucristo. Lo digo porque yo Amén. antes oraba a Dios, directamente a Dios. O sea, y a Jesucristo casi no lo incluía nada. Hasta que aprendí que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo para ser justificado ante Dios, ¿no? Porque nosotros pecamos en este momento. Jesucristo vino y limpió el pecado del mundo, pero nosotros seguimos pecando, ¿no? Y Jesucristo nos Sí, justifica ante Dios cuando Él nos perdona los pecados, cuando nosotros pedimos perdón, Él nos justifica de nuevo ante Dios, ¿no? Estamos borrón y cuenta nueva. sí. Es como un respirar, hermana. Nosotros no Sí, vamos a dejar nunca de pecar. Mientras tengamos este cuerpo de carne, vamos a seguir sí, pecando. No le quepa la menor duda. así es Él verdad. Dios nos ve santo a través de los méritos de su Hijo. Nada más. Y Sí, Dios no nos dice, Viviana, qué santa es. No. Dios dice, a través de la sangre de mi Hijo, porque vos crees en mi Hijo, yo te justifico de tus pecados. Pero nosotros tenemos que saber analizarnos. Y es a un pastor y un profesor me enseñaba, es como el respirar y el exhalar. Vamos a la cruz a pedir perdón por nuestros pecados todos los días y volvemos a venir con el perdón, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que vamos a pecar, pero Dios en su infinita misericordia, si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Así sí. que, Muy buena la si explicación, queda alguna, profesora. sí, Muy buena la aplicación que hizo hoy. Me parece excelente. Que Dios la bendiga y bueno. la cuide. Gloria a Dios. Es el Señor que nos da la palabra y es el Señor que nos enseña. Yo soy simplemente una herramienta en sus manos, así que les doy la gloria a Dios que hayan entendido. Para mí es una felicidad que esto les quede claro. Es muy importante tener esto claro, porque esto nos abre un panorama de libertad. Somos libres, somos libres. Así que bueno. La próxima, se nos fueron 15 minutos. La próxima, avanzamos una más, profesor, por favor. Bueno, esto ya lo hablamos porque tuvo que ser Dios y hombre, me adelanté. Jesús, verdadero Dios, se hizo hombre para salvarnos. Esto ya lo hablamos también. Me adelanté a todo lo que tenía para decir. Y bueno, después le pasamos la grabación y la lección para el martes. Dios mediante nos volvemos a encontrar.
Si avanzamos una más, profesor, vamos a hacer una oración y ya nos despedimos hasta el martes. Padre, yo te doy las gracias, Señor, en esta noche por tu amor, tu misericordia, porque hablamos de tu Hijo, nuestro Salvador, Padre Santo, que tú enviaste, Señor, porque tu palabra dice, amó tanto al mundo que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos toda la gloria, la honra, Señor, te agradecemos por ese amor incomparable, sublime, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Ten misericordia, Señor. Muéstranos el camino, guíanos con tu Espíritu Santo. Denos sabiduría, entendimiento, Señor, para poder seguir cumpliendo tu palabra, tu voluntad, Padre. Yo te pido esta noche por cada una de mis hermanas que han podido estar presentes en esta clase y por todas las hermanas que todavía no pueden, Señor, asistir. Ayúdalas, bendícelas, Señor, con tu amor y tu misericordia cada día. Te pido por ellas y que tengamos un hermoso descanso esta noche. Te doy las gracias también por nuestro profesor Natán, que nos ayudó estos 2 días, el martes y el jueves, en todas las diapositivas. Así que bendícelo, Padre, porque Él está ayudándonos a nosotros para que podamos aprender tu palabra. Te lo pido, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, profesor Natán, por estar con nosotros y Dios lo bendiga mucho. Gracias por ayudarme y nos vemos el martes, hermanas. Bendiciones para todos, un buen fin de Buenas noches, semana. bendiciones. Que Bendiciones, descansen, hermana. que Bendiciones, descansen. hermanos, Gracias, bendiciones, hermana, muchas bendiciones. Que bendiciones, Pastor descansen. Natán. Que Dios Muchas gracias por todo. Nos vemos el martes, Dios mediante.